Mis padres adoptivos me echaron y me desheredaron a los 17 años por quedar embarazada y negarme a darles a mi bebé. 20 años después, su hijo biológico me encontró en Facebook y se puso en contacto conmigo. Cuando tenía 4 años, perdí a mis padres en un trágico accidente automovilístico. No recuerdo mucho del accidente, excepto que en un momento estaba en el asiento trasero y al siguiente, cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. Siendo una niña, fue muy aterrador despertar y ver a las enfermeras y doctores caminando alrededor. Recuerdo a un trabajador de CPS sentado junto a mi cama explicándome que mis padres habían fallecido y que necesitaría quedarme con otra familia por un tiempo. Todo era confuso y abrumador. Después de eso, pasé por muchos cambios. Me quedé con diferentes familias en cuidado de crianza, ninguna de las cuales se sentía como un hogar. Entonces, a la edad de 5 años, finalmente me presentaron a Lorraine y James, quienes habían estado anhelando tener un hijo propio. Desde el momento en que los conocí, pude sentir su calidez y su genuino cuidado. Me abrazaron como si fuera suya sin dudarlo, llenando el vacío en mi corazón que había estado anhelando amor y pertenencia. Pensé que, después de toda la tragedia que había sufrido, finalmente había encontrado una segunda familia propia. Desde el momento en que fui adoptada y me mudé con ellos, noté que James era extremadamente estricto y disciplinado, y Lorraine siempre parecía deferir a su autoridad. No fue hasta mucho después que supe la razón detrás del comportamiento de James. Era un veterano del ejército que había sido herido en acción hace años. Su formación militar explicaba por qué insistía en que todo estuviera meticulosamente planeado y ejecutado hasta el último detalle. A pesar de entender la raíz de su comportamiento, no era más fácil cuando se enojaba y levantaba la voz, especialmente por cosas aparentemente triviales como llegar un minuto tarde a la iglesia los domingos. Su estricta disciplina a veces me hacía sentir al borde, caminando sobre cáscaras de huevo para evitar su ira. Lorraine, por otro lado, era un poco más relajada y le gustaba beber cuando James no estaba cerca. La he visto terminar una botella entera de vino solo por ella misma. Siempre parecía realmente triste y perdida en sus pensamientos. Rara vez me preguntaba sobre mi escuela o sobre mis deberes. Lo único que hacía todo el día, además de beber, era cocinar y limpiar la casa porque James era muy estricto al respecto. Al principio todos nos llevábamos bien y no veía muchas peleas entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y crecía, comencé a darme cuenta de que James en realidad era abusivo. Para James, nada le importaba más que mis calificaciones. Constantemente me decía que necesitaba mejorar si alguien sacaba mejores notas que yo. También, a veces, se enojaba y me abofeteaba si sacaba una nota menos en mis exámenes y me llamaba estúpida. Amenazaba con llevarme de vuelta al orfanato si no obtenía buenas calificaciones. Como niña, no sabía que esto no era realmente posible, así que me aterraba cada vez que lo mencionaba. Trabajaba constantemente para complacerlo, solo para asegurarme de que no me devolviera. También notaba que Lorraine y James discutían, después de lo cual James la arrastraba a su dormitorio. Ella tenía moretones por todo el cuerpo. Al principio no entendía por qué, pero luego me di cuenta de que la estaba golpeando. No quería que yo lo viera golpearla en caso de que alguna vez dijera la verdad frente a otros, por eso la arrastraba dentro del dormitorio. No entendía por qué Lorraine nunca llamaba a la policía. Después de su pelea, todo lo que hacía era sentarse y llorar en silencio durante horas mientras James bebía cerveza y veía la televisión. Después de darme cuenta de que era abusivo, tenía miedo de estar sola alrededor de James o de hacer algo para enojarlo. Pero, como cualquiera que ha crecido en una familia abusiva sabe, los abusadores encontrarán cualquier excusa para desatar su ira sobre ti. No importaba lo cuidadosa que fuera o cuánto intentara evitar molestarlo, siempre encontraba una razón para estallar. Al principio, siempre era por mis calificaciones, pero a medida que crecí, su objetivo cambió. De repente, no se trataba solo de mi rendimiento académico, sino de cosas triviales como la ropa que usaba, los amigos con los que salía y si algún chico estaba interesado en mí. Constantemente me decía que necesitaba volver a casa directamente de la escuela, ya que salir con amigos solo me distraería. Según él, mis amigos no llegarían a nada, así que necesitaba concentrarme y estudiar. Sin que James lo supiera, Lorraine me permitía pasar una hora con mis amigos después de la escuela. Ella entendía que James no llegaría a casa hasta más tarde en la tarde, así que lo veía como una pequeña oportunidad para que tuviera un poco de normalidad e interacción social fuera de nuestro tenso ambiente hogareño. Era un breve respiro de la constante presión y escrutinio que enfrentaba en casa, y atesoraba esos momentos con mis amigos, incluso si eran fugaces. Este sutil acto de bondad de Lorraine significaba mucho para mí. Sin embargo, las cosas empeoraron drásticamente cuando James perdió su trabajo.
La pérdida de su trabajo pareció intensificar su frustración y enojo, exacerbando el ambiente abusivo en nuestro hogar. Con el estrés añadido de la inestabilidad financiera, James se volvió aún más impredecible y volátil, desatando su ira ante la menor provocación. Una noche, recuerdo que Lorraine acababa de preparar la cena y, cuando James se sentó a la mesa, echó un vistazo a la comida y explotó en una diatriba sobre cómo no estaba a su altura. Comenzó a gritar y golpear la mesa, diciéndole cómo no era lo suficientemente buena y que si no podía cocinar adecuadamente, no dudaría en echarla a la calle. Arrojó su plato contra la pared mientras Lorraine y yo nos quedábamos aterrorizadas, simplemente mirándolo. Podía sentir todo mi cuerpo temblar. Más tarde, cuando comí la comida, no encontré nada malo en la cocina de Lorraine. A medida que pasaba el tiempo, la bebida de James empeoró y empeoró. Como estaba desempleado y no tenía nada que hacer, se pasaba el día holgazaneando. Me despertaba por la mañana y veía latas de cerveza por toda la sala de estar, que Lorraine tenía que limpiar. Yo tampoco podía salir con ninguno de mis amigos. Esta vez, desde que James me preguntaría si llegaba un minuto tarde a casa después de la escuela, cuando cumplí 15 años, uno de mis compañeros de clase, Harry, confesó sus sentimientos por mí y me invitó a salir. Estaba nerviosa por la posibilidad de que James se enterara, pero siendo adolescente, quería experimentar lo que era salir en una cita y explorar mis sentimientos. Así que, a pesar de mis aprensiones, acepté salir con Harry. Nos encontramos en una cafetería local después de la escuela y pasamos la tarde charlando y conociéndonos mejor. Salir en esa cita fue la mejor decisión de mi vida, porque así fue como Harry y yo nos enamoramos. Él era todo lo que James no era. Era gentil y amable con todos, incluidos los animales. Me traía mis flores favoritas siempre que podía, después de ahorrar su dinero de bolsillo. No tenía un buen modelo a seguir, así que nunca esperé nada de Harry. Sin embargo, él me trataba justo como debía. James siempre estaba un poco sospechoso y me preguntaba si salía con algún chico. Yo lo negaba mientras rezaba en secreto para que no descubriera la verdad. Afortunadamente, no me permitían tener un teléfono, por lo que no había mensajes comprometedores que pudiera leer y descubrir. Harry y yo siempre teníamos cuidado con nuestras citas y ni siquiera les contábamos a nuestros amigos que estábamos saliendo, para que no se propagara la noticia. Harry entendía lo asustada que estaba de James y no le importaba mantener nuestra relación en secreto. Cuando llegó el baile de graduación, Harry y yo acordamos asistir juntos con nuestro grupo de amigos para evitar sospechas. Sin embargo, cuando James se enteró de que quería asistir al baile, se negó a dejarme ir. Me dijo que era una pérdida de tiempo y se negó a comprarme un vestido. Honestamente, no me importaba un vestido nuevo, ya que solo quería pasar un buen rato con mis amigos. Le rogué que me dejara ir, ya que siempre había sacado buenas notas, justo como él quería, pero me regañó diciendo que esas amistades no significaban nada y que ir al baile no era gran cosa. Él y Lorraine tuvieron una discusión sobre esto, ya que ella no veía razón por la cual debía quedarme en casa cuando todos mis compañeros estarían fuera. Recuerdo a James diciendo que los adolescentes no tenían sentido de lo que estaba bien o mal y que no iba a dejarme ir solo para que pudiera tontear, cuando podía quedarme en casa y estar a salvo. Supliqué y supliqué a James, tratando de razonar con él y explicarle lo importante que era este evento para mí como adolescente, pero no importaba lo que dijera, él seguía siendo inflexible, desestimando mis deseos como frívolos e insignificantes. Amenazó con dejarme fuera si me escapaba para asistir al baile. La noche del baile, fui la única que no asistió y pasé toda la noche llorando sola en mi habitación. Estaba cada vez más cansada de vivir con James. Después de terminar la secundaria, fue difícil para mí reunirme con Harry, ya que no me permitían salir y tampoco tenía un teléfono. Le pedí a James si podía tener un teléfono y me dijo que a mi edad no lo necesitaba. Traté de razonar con él, diciéndole que me iría a la universidad y todos tenían un teléfono, pero él me dijo que si necesitaba uno, debía pagarlo yo misma. Fue entonces cuando decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial, donde podría trabajar hasta que tuviera que irme a la universidad. El salario no era mucho, pero me permitía ganar algo de dinero y ser un poco independiente. También podía pasar tiempo con mi novio Harry sin que James se enterara, ya que inventaba excusas de que estaba en el trabajo mientras lo veía. Eventualmente, recibí la noticia de que había sido aceptada en una universidad de la Ivy League con una beca completa. Esto fue un gran acontecimiento, ya que nadie de mi pueblo había ingresado antes y James se encargó de contárselo a todos, presumiendo de mi logro a cualquiera que quisiera escuchar. Nunca me felicitó propiamente, pero sí se jactó de ello frente a los demás como si fuera su propio logro. Tras mis aceptaciones universitarias, probablemente respiré el mayor suspiro de alivio de mi vida. James finalmente no tenía nada de qué quejarse, ya que había cumplido su mayor sueño al ingresar a una buena universidad con beca.
También estaba trabajando, así que ya no podía llamarme perezosa. Además, estaba tan contento que accedió a comprarme un teléfono y me pidió que ahorrara el dinero que había estado ganando en mi trabajo para usarlo en cualquier gasto universitario. También me permitió salir con mis amigos después del trabajo. Por primera vez, se me permitió divertirme como cualquier otra persona. Harry y yo sabíamos que estaríamos separados una vez que estuviéramos en la universidad, aunque prometimos vernos siempre que pudiéramos. Fuimos íntimos una o dos veces y, cada vez, ambos fuimos muy cuidadosos. Aproximadamente 2 semanas después, comencé a experimentar síntomas extraños similares a los de mi periodo, pero sin que realmente me viniera. Siendo una chica inteligente, supe que algo estaba mal en mi cuerpo. También tenía antojos de comida a horas aleatorias. Entré en pánico y le dije a Harry que necesitaba hacer algunas pruebas de embarazo y él estuvo de acuerdo. Hice 3 pruebas y todas resultaron positivas. Estaba tan impactada que me desplomé en el suelo llorando. Sentía que estaba viviendo una de las peores pesadillas de mi vida. Harry intentó consolarme, pero yo temblaba incontrolablemente. Sabía que James me mataría si descubría que estaba embarazada, y también, justo antes de irme a la universidad. Harry me aseguró que era completamente mi decisión y que estaría a mi lado sin importar qué. Me dijo que hablaría con sus padres y luego juntos podríamos hablar con James para que no se pusiera violento conmigo. Conocía mi vida en casa, así que estaba bastante preocupado por mí. Los padres de Harry fueron increíblemente comprensivos y su madre me abrazó y me aseguró que esto le podía pasar a cualquiera, así que no debía preocuparme tanto. Acordaron venir a mi casa para que todos pudiéramos darle la noticia a James. Cuando Lorraine y James descubrieron que estaba embarazada, quedaron completamente atónitos. Lorraine me preguntó 2 veces si estaba segura y asentí, ya que había realizado varias pruebas. Por otro lado, James explotó en un ataque de ira, gritándome que por eso nunca quiso adoptar niños de extraños, porque no había garantía de. Me llamó con muchas palabras ofensivas que no repetiré aquí y me dijo cómo había arruinado mi vida. Los padres de Harry intentaron calmarlo, pero James arremetió contra ellos, culpando a su hijo y parecía que estaba a punto de agredir físicamente a Harry, quien estaba sentado en una esquina, en silencio. Fue entonces cuando empecé a llorar y le dije a James que no planeaba continuar con el embarazo, así que no tenía nada de qué preocuparse. Le aseguré que todo volvería a la normalidad y que me iría a la universidad tal como habíamos planeado. Fue en ese momento cuando Lorraine se unió a nosotros y dijo que necesitaba hablar con James en privado. Se excusaron mientras yo me quedaba llorando y nerviosa. Los padres de Harry me miraban con simpatía. Eventualmente, Lorraine y James regresaron y Lorraine comenzó a hablar. Sus palabras me golpearon como una ola gigante. Expresó su creencia de que no necesariamente teníamos que renunciar al niño, sugiriendo que podría llevar el embarazo a término y luego ceder mis derechos parentales a ellos. Me quedé en silencio, atónita, mientras ella enfatizaba que este niño era un regalo de Dios y nos instaba a no considerar otras opciones. James intervino, afirmando los sentimientos de Lorraine y sugiriendo que este arreglo sería lo mejor, especialmente porque Lorraine ya estaba embarazada. Sus palabras me dejaron completamente desconcertada y no podía comprender lo que estaba sugiriendo. James explicó que habían descubierto solo una semana atrás que Lorraine estaba esperando, pero que habían guardado la noticia porque aún la estaban asimilando. Y ahora que yo también estaba embarazada, decidieron que podían criar a ambos niños como hermanos. El shock de la revelación me dejó sin palabras, luchando con el peso de su propuesta y el inesperado giro de los acontecimientos. Los padres de Harry también estaban conmocionados por esta propuesta e inmediatamente expresaron su desaprobación, pero James los interrumpió diciendo que no era su decisión de tomar y me miró, esperando una respuesta. Estaba abrumada por los nervios, pero en el fondo sabía que no podía aceptar la propuesta de Lorraine y James. La idea de dar a mi hijo para ser criado en un ambiente similar al que había experimentado creciendo con ellos era algo que no podía soportar. Aunque Lorraine había demostrado ser una madre cariñosa en muchos aspectos, no podía ignorar el hecho de que no podía protegerse a sí misma del comportamiento de James, y mucho menos garantizar la seguridad de mi hijo. La idea de someter a mi hijo no nacido a la misma incertidumbre y posible daño estaba fuera de discusión. Por mucho que valorara la idea de convertirme en madre algún día, sabía que el momento y las circunstancias no eran las adecuadas para mí. No podía traer un hijo al mundo bajo estas condiciones, sabiendo que no podía asegurar su seguridad y bienestar. Le dije firmemente a James que, aunque estaba extremadamente feliz de que pronto tendría un hermano, no podía continuar con mi embarazo ya que no estaba mental ni físicamente lo suficientemente fuerte como para pasar por la prueba. Además, no podía concebir la idea de ver a mi hijo crecer con Lorraine y James y fingir que solo eran un hermano.
La idea de vivir una mentira, negando a mi propio hijo la verdad sobre su ascendencia, era algo que no podía soportar enfrentar. Lorraine comenzó a llorar al escuchar mi decisión, diciéndome lo decepcionada que estaba porque no podía hacer esto por ella, cuando ella había sacrificado tanto por mí. James se veía furioso y se levantó de su asiento para caminar de un lado a otro en la habitación. Traté de explicarles, pero se negaron a entender. La madre de Harry intervino diciendo que estaba de acuerdo con mi decisión y que podía hacer una cita con el ginecólogo para proceder con el siguiente curso de acción. Esto solo hizo llorar más a Lorraine y James comenzó a gritar si ahora estaba feliz de herirla tanto. Luego me dijo que necesitaba recoger mis cosas y salir de la casa. Mis ojos se abrieron en shock cuando James dijo que estaba harto de tenerme en la casa cuando no era más que una ingrata y egoísta por no darles a mi hijo. Los padres de Harry me dijeron suavemente que empacara mis cosas lo más rápido posible, ya que podían ver lo volátil que se estaba volviendo James. Corrí escaleras arriba para empacar rápidamente todos mis documentos importantes y álbumes, junto con la ropa que pudiera llevar. Cuando bajé, James me advirtió que tomara todo lo que pudiera porque al día siguiente iba a tirar todas mis cosas y quemarlas. Traté de hablar con Lorraine, pero ella se negó siquiera a mirarme. Mientras salía, James me dijo que no debía volver nunca más. No entendía que había hecho tan mal para que me desheredaran tan despiadadamente, como si no significara absolutamente nada para ellos. Volví a casa con Harry y sus padres, quienes amablemente me ofrecieron un lugar donde quedarme. Los siguientes días fueron un borrón mientras los padres de Harry me llevaban al ginecólogo, donde hicimos una cita para el procedimiento tan necesario. Fue una decisión que pesó mucho tanto en mí como en Harry, pero dadas las circunstancias, sabíamos que era la mejor opción para nuestro futuro. Después del procedimiento, pasé los siguientes días recuperándome mientras Harry no se apartaba de mi lado ni un minuto. Él y sus padres fueron extremadamente amables y me cuidaron lo mejor que pudieron. A lo largo de todo esto, James y Lorraine nunca se pusieron en contacto conmigo. Cuando finalmente llegó el día en que me mudaría a mi universidad, le envié un mensaje de texto a James, con la esperanza de que me hubiera perdonado. Sin embargo, me respondió diciendo lo mucho que era un fracaso y una decepción, y cómo me había convertido en una prostituta, por lo tanto, no quería tener nada que ver conmigo. Escribió que no quería que su hijo biológico resultara como yo. Sus palabras me hirieron profundamente y lloré durante horas. Ellos eran los únicos padres que conocía y ahora me habían cortado convenientemente cuando estaban a punto de tener sus propios hijos. Mis años universitarios fueron duros pero gratificantes. Tuve que trabajar a tiempo parcial para pagar mis gastos mientras también estudiaba arduamente para mantener mis calificaciones. Fue una lucha, pero estaba decidida a tener éxito. Afortunadamente, Harry se mantuvo a mi lado a lo largo de todo, tal como había prometido. Venía a visitarme a la universidad siempre que podía, honestamente, su amor y apoyo eran invaluables. El apoyo inquebrantable me mantuvo en pie incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Durante las vacaciones, sus padres a menudo me invitaban a pasar tiempo con ellos, y empezaron a sentirse más como mi familia. Me gradué de la universidad con honores, obteniendo la distinción de KL. Harry y sus padres estuvieron allí para animarme durante la ceremonia de graduación. Conseguí un trabajo cómodo en mi campo. Fue un momento de orgullo sabiendo que había trabajado duro para llegar allí. Eventualmente, Harry y yo nos mudamos juntos y, con el tiempo, nuestra relación solo se fortaleció. Nos apoyamos mutuamente a través de los altibajos de la vida. Después de varios años juntos, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Nuestro día de boda fue una hermosa celebración de nuestro amor y compromiso, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. La idea de invitar a James y Lorraine a mi boda ni siquiera cruzó por mi mente. Como pareja casada, Harry y yo hemos seguido construyendo nuestra vida juntos. Recientemente dimos el gran salto y compramos otra casa para nosotros, mientras alquilábamos nuestra casa anterior. Hemos convertido este nuevo lugar en nuestro acogedor santuario, donde podemos crear nuevos recuerdos y planificar el futuro. La razón por la que compramos esta segunda casa fue para estar más cerca de los padres de Harry, ya que están envejeciendo. Ellos se han convertido en una especie de mis padres también, por lo que quiero cuidarlos en cualquier forma que pueda. Han pasado casi 20 años desde que James y Lorraine me echaron, y ya casi no los recuerdo. Durante todos estos años, realmente no me he molestado en pensar en ellos, aunque recuerdo que pasé mi primer año de universidad llorando y extrañándolos mucho. Pero para el segundo año, supe que esta era mi oportunidad de construir una nueva vida para mí misma, libre de su rechazo. Por eso me obligué a dejar de pensar en ellos por completo. Dolió mucho y me costó mucha fuerza construir esta vida por mi cuenta.
Nunca se han molestado en llamarme en todos estos años y, sinceramente, yo nunca me he molestado en contactarlos tampoco. Durante todo este tiempo, Harry ha sido mi roca, mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Nunca tuvimos hijos, pero sí tenemos 2 perros que amamos absolutamente. Visitamos a los padres de Harry cada fin de semana y regularmente hacemos viajes y disfrutamos explorando nuevos restaurantes juntos. En general, puedo decir que mi vida ha resultado bien y desearía poder abrazar a mi yo de 17 años por preocuparse tanto por su futuro. Recientemente recibí una solicitud de amistad en Facebook de una persona desconocida llamada Matt, que tenía un apellido muy familiar. Cuando abrí su perfil, casi me sobresalté al darme cuenta de que se parecía mucho a James. Acepté su solicitud y me envió un mensaje diciendo hola, así que le respondí. Luego me dijo que esto podría ser una pregunta extraña, pero quería saber si conocía a alguien llamado James y Lorraine. Casi me quedo sin aliento, ya que ahora estaba segura de que efectivamente era él. Era su hijo. Estaba un poco nerviosa por responder, pero también quería ser sincera, así que le dije que sí los conocía, ya que me habían adoptado cuando tenía 5 años. Matt respondió emocionado diciendo que quería hablar conmigo si me sentía cómoda, así que acepté. Le di mi número y él me llamó. Al principio fue tan incómodo porque no sabía qué decir, pero Matt comenzó entusiasmado sobre cómo siempre supo que sus padres habían tenido un hijo antes que él, ya que había visto mis fotos en el álbum familiar. Pero siempre que les preguntaba, se negaban a darle una explicación. Me dijo que había estado buscándome durante mucho tiempo, ya que había averiguado mi nombre por personas en nuestro pueblo natal. Con suerte, había tropezado accidentalmente con mi perfil recientemente. Dijo que no tenía ninguna razón para contactarme excepto para conocer la verdad. La sincera petición de Matt por la verdad me dejó sintiéndome conflictuada, pero finalmente supe que tenía que ser honesta con él. Con el corazón pesado, comencé a relatar los dolorosos eventos de mi pasado, incluyendo cómo sus padres me habían pedido que renunciara a mi hijo por ellos y, posteriormente, me echaron cuando no cumplí. No dejé nada atrás mientras revelaba cómo habían estado ausentes de mi vida durante todos estos años y la única razón por la que había logrado sobrevivir fue por la bondad y el apoyo de los padres de mi esposo. Fue una conversación difícil, llena de emociones crudas y recuerdos dolorosos que había mantenido escondidos dentro de mí durante mucho tiempo. Mientras hablaba, podía sentir el shock y la incredulidad en la voz de Matt, pero escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, hubo un pesado silencio de su lado. Después de tomar un momento para comprender lo que acababa de decir, Matt me contó cómo no tenía idea de que sus padres me habían tratado de manera tan increíblemente cruel y que siempre había asumido que había huido por mi propia voluntad, ya que eso es lo que aparentemente le habían dicho a todos en nuestro pueblo natal. Me dijo que nunca imaginó que sus padres pudieran hacer tal cosa y me agradeció por mi honestidad con un tono de sinceridad. Me pidió disculpas en nombre de sus padres, expresando pesar por el dolor que me habían causado. Después de nuestra conversación, me he sentido agradecida de que Matt haya hecho el esfuerzo de contactarme a lo largo de los años. Su comprensión y apoyo me han traído un sentido de consuelo y validación. Sin embargo, no puedo evitar preocuparme por cómo reaccionarán James y Lorraine cuando descubran que he compartido la verdad con Matt. ¿Hice bien al decirles la verdad o no debería haber interferido y mantenerme callada? Actualización 1. Solo quería actualizar que tenía razón en preocuparme, porque en solo 24 horas he recibido múltiples llamadas y mensajes de texto de Lorraine y James. Nunca cambié mi número en todos estos años, así que supongo que fue fácil para ellos encontrarme. Me han enviado múltiples mensajes llamándome de varios nombres, pero principalmente su enojo proviene de por qué compartí nuestros secretos familiares con Matt y me acusaron de traicionar su confianza. James escribió en un mensaje que debería haberme mantenido callada como lo había hecho todos estos años y no intentar interponerme entre él y su hijo. Sintiéndome abrumada e insegura de cómo responder, he estado evitando. Sus llamadas y mensajes no estaban seguros de cómo navegar esta confrontación inesperada. Le conté a mi esposo sobre todo esto, no tenía idea de que Matt se había puesto en contacto conmigo. Sin embargo, cuando se enteró de que había revelado todo, pensó que no debería haberlo hecho. Aclaró que no era porque decir la verdad estuviera mal, sino porque pensaba que James estaba claramente desequilibrado y esto solo añadiría drama innecesario a nuestras vidas. Hablé con Matt sobre todo, me informó que después de nuestra conversación, confrontó a James y Lorraine, quienes trataron de negarlo todo. Dijeron que yo no era más que una mentirosa y una persona egoísta que los usó hasta que pude irme a la universidad. Sin embargo, Matt no les creyó y les pidió que se mantuvieran alejados de sus hijos. También les informó que los cortaría y ya no los ayudaría financieramente. Luego,
Matt me contó cómo él y su esposa habían adoptado recientemente gemelos, pero James y Lorraine no estaban exactamente emocionados por ello y se habían negado a visitar a sus hijos. Esto le hizo cuestionar su comportamiento, pero ellos desestimaron sus preocupaciones. Sin embargo, después de ponerse en contacto conmigo y descubrir la verdadera historia de mi pasado, se dio cuenta de por qué no estaban tan contentos con que adoptara a sus hijos. Me dijo que no tenía idea de que James y Lorraine arremeterían contra mí y me aseguró que les pediría que retrocedieran. Incluso me invitó a visitar a sus gemelos cuando pudiera encontrar tiempo, diciéndome que independientemente de cómo sus padres me trataran, siempre le encantaría conocerme mejor ya que, después de todo, yo era su hermana. Después de mi conversación con Matt, me siento mucho mejor, honestamente. Estoy realmente sorprendida por lo dulce que es y lo diferente que es comparado con James y Lorraine. De hecho, podría aceptar su invitación y visitar a sus hijos uno de estos días con mi esposo. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y como algunos de ustedes han estado pidiendo una actualización, aquí va. Tomé la decisión de bloquear a James y Lorraine de todos los canales de comunicación, por lo que no he recibido mensajes amenazantes de ellos. Además, Matt intervino y habló con ellos, así que estoy segura de que no tuvieron más opción que retroceder. En los últimos meses, Carrie y yo hemos visitado a Matt y su esposa al menos 4 veces y nos han recibido increíblemente bien cada vez. Hemos pasado horas poniéndonos al día, compartiendo historias y recordando nuestras experiencias de la infancia. Durante estas visitas, he tenido la oportunidad de pasar tiempo con los gemelos de Matt, que son verdaderos rayos de alegría. Estoy genuinamente agradecida de que Matt se haya puesto en contacto conmigo y estoy feliz por la nueva conexión con él y su familia, ya que me ha ayudado a sanar las heridas del pasado. Gracias por escuchar la historia completa. Espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia.